Bien, compañeros, siguiendo con el tema número uno, la parte segunda del tema número uno, vamos a hacer una revisión de los conceptos que hemos venido manejando y que, bueno, hasta el día de hoy he presentado una serie de lecturas, tanto en el ámbito cultural, social, como en el ámbito político. La idea de hacer estas lecturas es básicamente despertar en ustedes su interés y su curiosidad por esta forma de cómo se construye el poder en términos globales y que, en definitiva, esta forma de construcción del poder global no solo abarca a factores objetivos, como son los estados, como son las estructuras de poder, como son las instituciones del Estado, sino incluso llegan a pues influir, a incidir en aspectos tan esenciales como la vida cotidiana de la gente, sus gustos culturales en películas, en comida, en prendas de ropa, sus gustos culturales, por ejemplo, incluso hasta en preferencias de gusto y genéticas, como una lectura que han debido revisar en este documento del imperialismo cultural, donde incluso se da cuenta de que el comercio de personas está mediado por ciertos factores de preferencia genética hacia China o en Brasil, que en las lecturas que han podido revisar muestran hasta qué punto puede llegar a incidir o a influir este conjunto de factores objetivos que en definitiva marcan la construcción de esas formas de dominación en el contexto global. Ya con Petras podemos nosotros indicar de que eventualmente Petras nos permite estructurar y conocer de modo objetivo cómo se configuran estas relaciones de poder mundial. Y ya dijimos la clase anterior de que un aporte de este tipo de lecturas, mucho más, digamos, objetivas desde el marxismo, nos permiten romper con ciertos mitos. Y de hecho un mito con el cual ya tenemos que empezar a romper es el mito de que los estados al interior del mundo serían estados iguales en términos jurídicos. Eso está bien desde la perspectiva del derecho, pero desde la perspectiva de la ciencia política, desde la perspectiva del poder, eso es insostenible, porque básicamente al interior de la configuración de las relaciones de poder y de las relaciones internacionales existen factores objetivos que van mediando la influencia, van mediando el poder, van mediando las determinaciones que se asumen y se determinan en diferentes aspectos de la política mundial. Es así que Petras va a concluir con su lectura, con el texto que hemos trabajado en la anterior clase, indicando que, bueno, este fenómeno, esta forma de cómo se configura el poder mundial, esta forma de cómo se configura esta dominación imperial, según él, sería el nuevo problema o el problema principal en este milenio. Claro, eso tiene mucho asidero en sentido de que las relaciones políticas en general no están exentas de estas influencias o esta forma de dominación imperial que, como pueden ver ustedes día a día, incluso en nuestro ámbito, se puede visibilizar. El día de ayer el expresidente Evo Morales, por ejemplo, decía de que en realidad en Bolivia incluso el coronavirus ha sido de alguna forma una creación del imperio, y ha llegado incluso a afirmar de que la presencia del coronavirus en el Chapare responde a una intencionalidad propia de la política imperialista de Estados Unidos, ¿no? Vean ustedes cómo incluso es el tema de la pandemia el día de hoy, que es un tema de salud pública, también está de alguna forma, digamos, influenciada por estos factores de discusión que hemos visto hasta el día de hoy. Empero Petras nos va a decir que a la vez que este fenómeno es un fenómeno de mucha importancia en el contexto político mundial, empero este fenómeno es a la vez un problema complejo, es un problema que a su vez, digamos, tiene componentes, como han visto ustedes, de orden económico, de orden ideológico, de orden militar y de orden diplomático, de modo tal que eventualmente son esas dimensiones que nos van a permitir comprender cómo se estructura de forma objetiva esta forma de dominación mundial. Ahora bien, esta forma de dominación mundial, que en el caso económico, como han visto ustedes, implica una mayor acumulación de riquezas, una mayor acumulación de poder económico, a su vez genera a lo largo de su expansión una serie de resistencias, una serie de conflictos, tanto en el ámbito ideológico como en el ámbito militar y en el ámbito diplomático. De modo tal que este expansionismo, digamos, económico, este expansionismo empresarial, de poder, que, digamos,
constituye la columna vertebral de esta forma de dominación, en realidad es la causa a partir de la cual se explica incluso los conflictos, la polarización, la tensión en el mundo, ya que va a haber países, como por ejemplo fue Medio Oriente, fue Irak, va a haber países como Afganistán, que van a resistir estas formas de, digamos, de controlar, de dominar ciertos territorios, ciertos espacios de esta política, y eventualmente a partir de esa resistencia es que se van a generar guerras, se van a generar conflictos al interior de los estados. Entonces, gran parte de los conflictos que tenemos a nivel mundial, tanto en el tema del medio ambiente como en el tema social, como en el tema de guerras, tienen su origen directo en esta forma, digamos, económica, esta forma inhumana de dominación, y que cada vez pone en tela de juicio el rol de Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo. Y bueno, un dato que no se puede nunca desconocer es el que nos plantea también Petras, en el sentido de que eventualmente esta forma de dominación es una forma que puede recurrir a diferentes medios o tácticas. La táctica puede variar, puede haber argumentos democráticos, puede haber argumentos humanitarios, argumentos sociales, pero lo que nunca va a variar, dice Petras, es el objetivo. Y el objetivo básicamente es uno, es la necesidad de mantener y expandir y reproducir de modo permanente esta forma de dominación imperial, que en última instancia sería, por así decir, la forma de cómo se construye el poder en las relaciones internacionales. Bueno, para profundizar su comprensión de cómo se configura este poder mundial, les he propuesto y les he, preparado para el día de hoy un video de análisis que titula El orden criminal del mundo. Es un video de análisis que en realidad lo trabajan dos académicos muy destacados, por un lado Eduardo Galeano y por otro lado Jens Ziegler. Ellos van a desmenuzar en el video que les pido lo vean a continuación, van a desmenuzar las formas y las consecuencias que tiene esta forma de dominación al interior del globo terráqueo. Van a visibilizar cómo se construye ese poder mundial y qué consecuencias terribles acarrea de modo concreto. De modo tal que, como ya lo dijo Galeano, y creo que esta reflexión nos llama y viene mucho en relación con la coyuntura que vivimos hoy en día con el tema de la pandemia mundial, nos lleva a vivir en una suerte de miedo global. Es decir, este expansionismo político, este expansionismo económico de Estados Unidos en todo el mundo está generando una creciente, digamos, acumulación de poder en pocas manos. Son pocos países, son pocos estados, son pocas empresas que van a, en definitiva, definir el destino de la política mundial, va a definir el destino de la sociedad colectiva, lo cual a su vez va a implicar que las posibilidades de trabajo se reduzcan, va a implicar que, por ejemplo, el mundo en general se torne más inseguro, va a implicar que el hambre sea una constante permanente en los diversos países, va a implicar que incluso la democracia se ponga también en tela de juicio, de modo tal que en realidad todos vivimos en una suerte de violencia generalizada, de miedo globalizado, donde en realidad, además de lo que apunta Galeano y Ziegler, ahora hay que apuntar el tema de la salud con el coronavirus, donde se muestra que en definitiva estamos entrando a un periodo histórico de mucha convulsión, un periodo histórico de mucha incertidumbre, donde incluso el día de hoy ya no solo está, como dice Galeano, digamos, en vilo o en peligro, no solo el no tener un trabajo, sino que hoy en día está también en peligro el tema concreto de no poder vivir en una sociedad como usualmente vivíamos, ¿no? Entonces, este esquema de dominación global, esta forma de cómo se reproduce el poder en el mundo, nos está llevando cada vez a una mayor inviabilidad de las relaciones sociales, de las relaciones humanas y de las relaciones personales, lo cual resulta obviamente muy, pero muy cuestionable, ya que se está pues desarrollando ciertos parámetros de convivencia que ya resultan incluso inviables con la existencia misma del ser humano. Para un poco ir profundizando esta forma de entender las relaciones internacionales,
y además ir comprendiendo de mejor forma cómo se construye este poder al interior de la sociedad internacional, hemos preparado algunas herramientas analíticas más. Y bueno, un poco resumiendo, podemos decir de que de modo general hay diferentes lecturas que nos permiten comprender o pretenden explicar cómo se construye este poder en el contexto internacional. Hay una lectura de corte horizontal, como pueden ver en pantalla, hay una lectura de corte vertical y hay una lectura de corte funcional, que serían las tres lecturas, digamos, bases o, digamos, esenciales que pretenden explicar cómo se desarrollan estas relaciones de poder. En cuanto a las lecturas que más o menos se concentran en el primer punto, que es el punto del análisis horizontal, van a básicamente pretender explicar bajo la premisa de que los estados al interior de sus relaciones serían una suerte de estados que más o menos mantienen relaciones de igualdad horizontal, ¿no? Lo cual vimos presenta muchas debilidades, ya que eventualmente la configuración de poder en el contexto mundial demuestra que esta lectura de entender así las relaciones internacionales resulta altamente insostenible. Hay una lectura con la que compartimos de mayor forma y de mayor modo esta forma de entender las relaciones internacionales, que son las lecturas de orden vertical, que básicamente van a explicar el hecho de que al interior de las relaciones internacionales existen una serie de jerarquías, donde hay países, como pueden ver acá a mano izquierda, que ocupan, digamos, la cima o la cúspide del poder mundial, y países que se encuentran en la base con escasas condiciones de supervivencia o subsistencia. Entonces, es muy importante comprender cómo entendemos la estructura del sistema de poder mundial, ya que eventualmente de cómo comprendemos esta estructura del poder mundial, vamos a poder explicar gran parte de las relaciones internacionales y vamos a poder también explicar gran parte de los conflictos que se dan al interior de la sociedad mundial. Este gráfico que tienen acá como figura 2, estructura del sistema, es un gráfico muy interesante porque te muestra más o menos cómo se vendría a configurar la jerarquía de poder al interior de los estados a nivel global. Entre estados o países que ocupan un lugar central son potencias, entre países que ocupan un lugar intermedio, digamos potencias intermedias de primer orden, potencias intermedias de segundo orden, y finalmente países que están en la base mucho más alejada del poder central, que básicamente, según este autor, serían países en vías de desarrollo y países subdesarrollados, que básicamente carecen de muchas condiciones objetivas de subsistencia mínima dentro de los parámetros internacionalmente compartidos. Particularmente yo creo que es mucho más importante comprender así la estructura de poder en el sistema internacional, porque efectivamente la configuración, como ya vieron ustedes, de las relaciones entre los estados están mediados por factores objetivos que de alguna forma te muestran las terribles diferencias que existen entre un estado y otro estado, ¿no? Y esta pandemia del coronavirus pues ha puesto también en evidencia eso. No es lo mismo, por ejemplo, la forma de cómo los países, digamos, del orden central del poder mundial han afrontado la crisis, con muchos recursos, con muchos médicos, con muchos hospitales, con muchos insumos de salud, que países como el caso boliviano, ¿no? Países como el caso, por ejemplo, de los países africanos, ¿no? O como el caso del Perú, el caso del Ecuador, países que de alguna forma presentan muchos, pero muchos problemas históricamente acumulados sobre la construcción de unos sistemas de salud incluso adecuados o mínimos, ¿no? En nuestros países se ha visto con este conflicto que incluso el acceso a la salud resulta un privilegio, resulta una dificultad a superar, ya que nuestras democracias y nuestros estados no han logrado ni siquiera cumplir estas metas tan básicas para lograr la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, lo que estamos poniendo en discusión en estas lecturas es la forma como se estructura el orden internacional. Y para eso tenemos dos lecturas que les voy a pasar hoy día en la clase.
y que también deben leer, porque van a tener un trabajo al final de esta clase, que también deben leer. Una lectura es de un académico cochabambino, un académico regional, el doctor Edwin Tapia, que era mucho tiempo director del matutino Opinión, y él tiene un artículo muy bonito que les voy a compartir en la clase, en archivo adjunto, donde más o menos él clasifica o jerarquiza las relaciones de orden mundial en, digamos, 4 categorías o 4, digamos, grupos de países según su importancia y según su capacidad económica dentro del contexto mundial. Por un lado, va a identificar países de hegemonía mundial, que son los países, como diría Petras, haciendo digamos, la comparación con los países del sistema imperial, países del primer mundo, países que controlan la política mundial, donde estaría, digamos, Estados Unidos a la cabeza, estaría de alguna forma algunos países europeos, como Alemania, por ejemplo, y estarían también los países de Asia, particularmente China, ¿no? Y de alguna forma Japón. Entonces, países que tienen mucha capacidad de no solo solventar sus necesidades de forma autónoma, sino que a partir de eso tienen la capacidad de decidir el destino de la política mundial. El doctor Tapia va a indicar que después existirían países de hegemonía continental, es decir, países que si bien no logran tener la capacidad de poder de estos países potentes a nivel mundial, pero sí representan, digamos, un factor muy importante dentro de sus continentes. En el caso de América Latina, un país de hegemonía continental, por ejemplo, podría ser México o podría ser Brasil, ya que Brasil y México, a pesar de que acumulan en su interior grandes bolsones de pobreza y profundas desigualdades sociales, empero en los hechos su capacidad y su incidencia dentro de la economía continental es tan relevante que no se compara con otros países que no logran generar las mismas condiciones de influencia que estos países hegemónicos a nivel continental. Entonces, después de los países dominantes a nivel mundial, se indica, según este autor, que existirían países dominantes o hegemónicos a nivel, digamos, continental, ¿no? Hay otro tipo de países, ¿no? Otro tipo de países que son los países autónomos, que son aquellos países que si bien no logran tener un ámbito, digamos, de influencia marcado o definido, como serían los países de dominación continental, pero que gozan de ciertas, digamos, bondades económicas, cierta estabilidad económica que les permite tener cierta autonomía en sus decisiones. Por ejemplo, en el caso de América Latina, tendríamos como país autónomo, dentro de este marco clasificatorio, digamos, el ejemplo, digámoslo así, de Perú, que de alguna forma es un país que tiene cierta solvencia económica, o por ejemplo Chile, que durante mucho tiempo también ha podido solventar de modo, digamos, autónomo su estabilidad económica. Hay otro tipo de países, finalmente dice el autor, que son los países dependientes, que serían aquellos países que básicamente dependen o depende su economía enteramente del destino y el decurso de lo que pueda suceder con los países autónomos y los países con hegemonía continental, es decir, países que tienen una marcada capacidad o una capacidad muy restringida de eventualmente definir su destino por sí solos. Entonces, esta es una manera, otra manera, digamos así, también de entender la configuración de las relaciones internacionales a nivel global. Me parece muy interesante esta clasificación porque no solo respeta la línea de las jerarquías que existen efectivamente al interior de los países, sino que además y sobre todo es una interpretación que te invita a analizar y a desmenuzar las realidades concretas que se dan en cada país. Por ejemplo, aquí nace la discusión sobre qué es Bolivia. ¿Bolivia es un país autónomo o es un país dependiente? ¿Bolivia es un país en vías de desarrollo o es un país absolutamente subdesarrollado? ¿No? Durante estos, digamos, 15 años de lo que ha significado el proceso de cambio
hemos vivido, por así decirlo, una suerte de industrialización muy agresiva de los recursos naturales y también la creación de ciertas empresas estatales que de alguna forma han permitido, además de los precios del petróleo, tener cierta autonomía en el ámbito de la definición como país, en el ámbito de la definición de nuestro destino como país, pero que no quedó aún resuelta esa discusión si Bolivia ya es un país autónomo con una capacidad autogestionaria propia y suficiente, o en su caso Bolivia sigue siendo un país, digamos, absolutamente dependiente tanto de los recursos internacionales como también de los precios del petróleo. En todo caso, es una discusión que aún está abierta en el contexto de la academia y que justamente sobre este tema van a hacer un trabajo sobre 15 puntos para la siguiente clase, siguiendo esta clasificación que nos propone el doctor Tapia Frontilla y que de alguna forma guarda relación también con otro tipo de lecturas, como esta lectura del profesor Harold Kerbo, tiene un libro muy interesante que habla sobre estratificación y desigualdad social, donde este profesor también nos va a plantear en grandes términos que cuando hablamos del poder mundial, cuando hablamos de las relaciones internacionales, estamos esencialmente ante un sistema de poder mundial abiertamente estratificado en jerarquías, donde básicamente podemos identificar países o naciones de clase alta, países semiperiféricos y países o naciones de clase baja. Esta es una lectura un poco más restrictiva que la que nos plantea el anterior autor, pero que no deja ser una lectura interesante porque nos clasifica o nos organiza el ámbito de las relaciones internacionales en estas tres dimensiones, que serían tres dimensiones o tipos de países en el contexto global. Naciones de clase alta, que son aquellas naciones que de alguna forma tienen mayor autonomía e independencia, como serían los países de dominación mundial. Países semiperiféricos, que son aquellos países que gozan de cierta autonomía económica, financiera y social, y países definitivamente sometidos al destino de estas otras dos categorías o dimensiones, pero que en resumidas cuentas te demuestran una estratificación al interior de las relaciones internacionales en el contexto mundial, ¿no? Harold Kerbo va a hacer una puntualización además de los rasgos de cada país o cada nación, como él indica, y va a destacar algunos rasgos relevantes. Por ejemplo, en el caso de las naciones o países de clase alta, va por ejemplo a decir que estas son naciones, digamos, centrales, altamente industrializadas, ¿no? Con la presencia de grandes empresas, de grandes industrias, que además están ya en tránsito a consolidar una suerte de economía de la información, donde las tecnologías juegan un primer nivel y además juegan un rol muy importante, y que además son países que no solo, digamos, exportan bienes y productos, sino que además son países que ya logran producir conocimiento cualificado, ¿no? Que es una característica muy esencial de estos países autónomos o países también pueden ser llamados del primer mundo o de clase alta, ¿no? Un rasgo político, dice, de este tipo de países, Harold Kerbo, es que estos países además son países que gozan de una democracia y de una institucionalidad muy sólida, de modo tal que sus instituciones están ya consolidadas y van en permanente cualificación. El otro grupo de países, los países periféricos o de hegemonía continental, como podríamos decir según el profesor Tapia, son naciones medias que están en el medio de dos polos, que están en un proceso permanente de industrialización y que en su caso son más débiles que las naciones, digamos, de clase alta o autónomas, pero que tampoco no logran ser introducidas dentro del concepto de naciones bajas o países desarrollados o países dependientes, ya que eventualmente los países, digamos, subdesarrollados o los países dependientes son países que no tienen una economía industrial, son países que solo se dedican a la extracción de materias primas sin cualificar su economía, son países donde imperan profundas relaciones de desigualdad social y son países donde además, dice el profesor Kerbo, son países donde además existe una permanente crisis en cuanto
a sus instituciones y en cuanto al sistema democrático. Son países entonces débiles, no solo en términos de economía, sino que también son débiles en términos de democracia y en términos de institucionalidad. Entonces, estas lecturas nos van a mostrar la necesidad de recomponer o la necesidad de, digamos, comprender de otra forma la configuración del poder mundial. Nos van a mostrar la necesidad de comprender las profundas relaciones de poder, las profundas relaciones económicas que subyacen en la configuración de las relaciones internacionales, entre países que son poderosos, países centrales, dominantes, hegemónicos, y países que son periféricos, son desarrollados, son subdesarrollados, perdón, o son países absolutamente dependientes que, como muestra este gráfico, no tienen mayor capacidad de generar un destino colectivo distinto. Entonces, estas lecturas tienen ese mérito porque nos permiten comprender de una forma distinta cómo se configuran estas relaciones de poder en el contexto mundial, y son las lecturas siempre presentes para poder eventualmente analizar los diversos fenómenos que se dan al interior de las relaciones internacionales. Hay una quinta lectura que les voy a compartir en esta clase, y es la lectura que también nos propone Petras, un poco más descriptiva, más política, y es una lectura que también se las voy a pasar en documento para que la tengan como insumo, y de hecho les pido que puedan leer esa lectura. Y eventualmente esta lectura nos va a proponer, Petras, estudiar la forma como se estructura, la forma como se configura, como dice acá, el poder dentro del sistema mundial, ¿no? Y Petras va a decir que la configuración de este poder dentro del sistema imperial, el sistema imperial global, como dice Johnson, cito un autor que es Johnson, va a implicar reconocer una profunda estratificación o un sistema de estratificación imperial al interior de las relaciones globales. De modo tal que dentro de esta estratificación de poder van a existir estados imperiales centrales, que son los estados que ya ha citado en la primera lectura, estados que conforman ese sistema imperial de dominación. Van a existir estados imperiales emergentes, como el caso de China-Japón. Van a existir estados, digamos, clientelares semiautónomos, que tienen mucha autonomía y mucha capacidad de generar ciertas condiciones de modo independiente, pero que en definitiva están subordinados a los términos de la política mundial, como por ejemplo podría ser el caso, por decirlo así, de México o de Brasil. Y tenemos finalmente dos tipos o dimensiones de estados, como son los estados clientes colaboradores y los estados abiertamente antiimperialistas, es decir, que no comparten o no están dentro o alineados en estos parámetros o patrones de configuración mundial. Un estado típicamente antiimperialista el día de hoy, por ejemplo, sería Cuba, ¿no? Un estado que básicamente está al margen totalmente de estas formas de configuración del poder mundial. Alguien me decía, pero bueno, no está tampoco tan al margen, porque en realidad Cuba es víctima de ciertas políticas a nivel mundial, y efectivamente es así. Pero, en resumidas cuentas, ese marginamiento de Cuba dentro de la política mundial hace que Cuba sea eventualmente un estado antiimperialista, digamos, no solo por definición, sino además por imperativo dentro del contexto de la política mundial. Entonces, vean ustedes esta definición y esta estructura que nos presenta el profesor Petras. Es una estructura, claro, un poco más política, que tiene un componente mucho más político-ideológico, pero que no deja de ser una estructura muy interesante a fin de que ustedes puedan contar herramientas dentro de la configuración del poder mundial. Vean ustedes esta gráfica, que es muy descriptiva de lo que un poco va pasando, y además aquí hago una lectura muy tentativa de algunos estados y su ubicación dentro de esta estructura global, ¿no? Esto de la clasificación y la incorporación de estados dentro de esta estructura global de jerarquías es siempre discutible. Quizás muchos van a tener criterios distintos, porque en realidad los parámetros que se pueden usar
para clasificar o etiquetar a un estado dentro de un parámetro o de otro parámetro va a ser siempre cuestionable. Pero en el caso concreto creo que tenemos todos una suerte de consenso al reconocer que en esta fase de estados antiimperialistas podemos fácilmente englobar un conjunto de estados que son, por ejemplo, Cuba, de alguna forma Venezuela, y algunos territorios que son abiertamente opositores al régimen, particularmente en Oriente Medio, que son estados definitivamente antiimperialistas. Podemos identificar efectivamente estados que son parte de la estructura, digamos, emergente del poder mundial, que serían los estados de segunda jerarquía, como son China, India, Canadá y Rusia. Y claro, aquí arriba están los estados dominantes, los estados que controlan el poder mundial, el sistema imperial de dominación. Y claro, también podemos encontrar estados colaboradores, o podemos encontrar estados como Chile, Brasil y Bolivia, que son estados que de alguna forma comparten o no han podido romper estas formas de dominación global, pero que han podido desarrollar cierta autonomía muy cuestionable en ciertos momentos, ¿no? Sobre ciertas políticas mundiales que se han venido definiendo, ¿no? Esta inclusión de Bolivia siempre es discutible, siempre es polémica, pero que está sujeta a una discusión y un análisis que es lo que van a hacer ustedes para la siguiente clase. Bueno, entonces ustedes van a comprender que con este tipo de lecturas uno puede tener mayores herramientas conceptuales, teóricas, para comprender cómo se configurarían estas dinámicas de poder a nivel global, cómo se configurarían estas dinámicas de dominación a nivel mundial. La siguiente clase vamos a profundizar un poco más con una lectura de Atilio Borón que les voy a pasar sobre el imperio hoy en el mundo. En todo caso, les pido que una vez que analicen, profundicen, lean las herramientas conceptuales que están en esta clase y en los PDFs que les estoy además enviando, puedan hacer la revisión en detalle del video y de un resumen que les he preparado del video de Galeano y de Jan Ziegler, ¿ya? Y con esos dos insumos grandes que tienen teóricos, vayan al tablón y absuelvan la siguiente tarea manteniendo los grupos conformados hasta el día de hoy. Yo les pido que los grupos que están conformando se mantengan porque vamos a seguir haciendo trabajos grupales y de hecho el trabajo que el día de hoy les voy a dejar es un trabajo también grupal y es un trabajo que también deben absolverlo hasta la siguiente clase por 15 puntos. Gracias por su atención.